¿Qué cosas haría diferente si estuviera hoy empezando a atender adolescentes? Yo soy Isa Suárez, especialista en terapia, aceptación y compromiso, y en este canal les iré explicando de forma fácil y práctica a otros psicólogos sobre cómo aplicar ACT con adolescentes para que conquisten seguridad y confianza como terapeutas. Bueno, vamos al tema, pero antes de ir directo al tema, yo les quiero contar qué hacía yo cuando empecé a atender adolescentes, y todo eso que yo hacía me mantuvo por mucho tiempo como psicóloga atrapada, atascada, sin lograr avanzar con los adolescentes y sin lograr entender qué es lo que yo realmente tenía que hacer para llevar un proceso de intervención. Cómo yo podía entender el problema y qué es lo que tenía que hacer para intervenir en el problema. Porque eso es algo que yo siempre les digo, ¿no? Si es que me acompañan en otras redes sociales. Si no me acompañan, ahí en el video tienen el enlace para poder seguirme en Instagram. Y algo que yo siempre les digo es que para poder conquistar confianza y seguridad como psicólogo, atendiendo a adolescentes, uno tiene que entender qué es lo que está haciendo, tiene que entender el problema del adolescente, cómo formulo el problema del adolescente y cómo intervengo en ese problema. Porque si yo no entiendo el modelo y no entiendo bien todo eso, nunca me voy a seguir, nunca me voy a sentir, perdón, seguro y confiante como terapeuta. Bueno, ahora sí vamos a ello. Cuando yo empecé a atender adolescentes, ¿qué es lo que yo hacía? Centraba la entrevista principalmente en el diagnóstico, porque ¿qué me habían enseñado? Que yo necesitaba el diagnóstico para poder intervenir. Spoiler, cosa que no es cierta. Ya, eso no es así. No necesitamos un nombre al problema para poder intervenir. Pero bueno, en esa época yo creía que sí porque era lo que me habían enseñado, ¿no? Que había que encontrar el diagnóstico, concluir el diagnóstico, a partir de ahí buscar un protocolo para ese diagnóstico y aplicar el protocolo en la consulta. Entonces, ¿cómo guiaba yo la entrevista? ¿No? Guiaba la entrevista buscando el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que presenta ese adolescente? Que me cuente un poco del problema, ¿no? Que me diga cómo se siente, que hace cuánto tiempo se sienta así, que por cuánto tiempo se sienta así. Usaba test que tenían evidencia, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico. Entonces utilizaba instrumentos para detectar ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la conducta alimentaria. Usaba test, ¿no? Y escalas que pudiesen evaluar las problemáticas de forma general, ¿no? La psicopatología de forma general, con la intención de encontrar el diagnóstico. ¿Qué pasaba? A veces encontraba porque había el diagnóstico, pero, spoiler, no todos los pacientes, no todos los adolescentes cumplen con un diagnóstico. Entonces, si centramos la intervención en un diagnóstico, ya tenemos un problema como terapeuta, ¿no es verdad? Porque ya nos dejamos de lado aquellos adolescentes que no cumplen con un diagnóstico, ¿ya? Entonces, bueno, ya llegamos a ese otro problema, pero antes sigamos con ese problema de encontrar el diagnóstico. Encontraba el diagnóstico y sentía que había encontrado la luz, que ahí había encontrado la solución y la explicación del problema del adolescente. Como que si yo dijera el adolescente tiene anorexia o tiene un trastorno por consumo de sustancias, es como que si eso estuviera explicando el problema. Sí, sí, y en el fondo lo que yo estaba haciendo era solamente poniendo un nombre al problema, nada más. No lo estaba explicando, ¿sí? Pero yo, porque me habían enseñado eso, creía que sí lo estaba explicando. Y entonces, como creía que tenía todo explicado, ¿no? ¿Qué hacía? Buscaba un protocolo basado en técnicas específicas para ese problema. Y luego aplicaba esas técnicas, ¿no? Y entonces sí es que había que, no sé, tenía un diagnóstico de trastorno de ansiedad social, buscaba un protocolo basado en evidencia para un trastorno de ansiedad social. ¿Y en qué eso a mí no me ayudaba? Y eso lo entendí después que aprendí ACT, que yo no estaba entendiendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Yo estaba quedando atrapada en aplicar técnicas de una forma que no era una comprensión real del problema, ¿sí? Porque entonces, perfecto, si el adolescente cumplía con exactamente el manual y el protocolo, me salía bien, ¿verdad? Es decir, la intervención avanzaba. Pero si el adolescente hacía algo
que no estaba en el protocolo y que yo no sabía entender porque no buscaba entender el comportamiento, buscaba etiquetarlo, no sabía qué hacer. Si el adolescente no me quería contestar, si se cerraba a hablar, si me contestaba no sé, si decía que no quería hablar del tema, ahí me quedaba. Y entonces, cuando pasaba eso y salía el adolescente del guión o salía el adolescente de lo que yo esperaba del protocolo, yo no sabía qué hacer, porque no había entendido el problema, no había explicado el problema y tampoco entendía las técnicas que yo estaba aplicando, ¿sí? Y entonces, ustedes entenderán los problemas que eso me generaba, ¿verdad? Punto 2. ¿Qué pasaba con los adolescentes que cumplían con más de un diagnóstico? Que spoiler, es lo más común. Lo más común, ¿no? Es que los adolescentes en la consulta cumplan, si es que vamos a ir por esa línea, cumplan con más de un diagnóstico. 2, 3, en casos complejos pueden confluir 4 diagnósticos. Y entonces, ¿qué hacía yo? Mi pregunta que venía a la mente era, ¿qué, en qué intervengo primero? ¿Qué hago primero? ¿Qué es lo que primero tengo que modificar? ¿Será que trabajo la depresión? ¿Será que trabajo el consumo de sustancias? ¿Será que trabajo en el trastorno de la conducta alimentaria? Como yo pensaba, además, que cada una de estas cosas era un problema distinto y no tenía nada que ver una cosa con la otra, no sabía qué hacer primero. Entonces me quedaba yo con 3 diagnósticos, 3 protocolos distintos y no sabía cuál intervenir primero. Y entonces tampoco avanzaba, ni yo como terapeuta en mi confianza y seguridad, ni el adolescente con el problema. Y entonces había un tercer problema, ¿no? Que eran aquellos adolescentes que no cumplían con ningún diagnóstico. Pero como a mí me habían enseñado que lo que había que hacer era etiquetar el problema, yo buscaba y seguía la lógica de etiquetar el problema. Entonces, si pareciera ser un problema de baja autoestima, ¿qué decía yo? Ah, ese adolescente tiene baja autoestima. ¿Cómo de nuevo, si eso me estuviera, como si esa etiqueta realmente explicara el problema? Y lo que yo estaba haciendo era nada más unir una cantidad de comportamientos, ¿no? De cosas que hacía el adolescente y ponerle un nombre a eso. Eso era lo que yo estaba haciendo, no explicando. Entonces yo quizás veía, ese adolescente tiene pensamientos negativos sobre él mismo, siente que no es suficiente, siente que no hace las cosas bien, no se atreve mucho, entonces tiene baja autoestima. Y ahí, ¿qué hacía yo? Buscaba de nuevo técnicas y tips para poder trabajar con baja autoestima. Hasta ahora quiero saber cómo vamos. Cuéntenme en los comentarios si ustedes se han visto haciendo estas cosas, porque yo que trabajo ya hace un par de años formando a otros terapeutas, me suele pasar muy frecuentemente que me piden tips de qué hacer, ¿no? Y uno de ellos es eso. ¿Qué me puedes decir para trabajar con un problema de baja autoestima? ¿Qué me puedes decir para trabajar con un problema vincular? ¿Qué me puedes decir para trabajar con un adolescente inseguro? ¿No? Porque lo que estamos haciendo es siguiendo la lógica es siguiendo la lógica que nos han enseñado. Etiquetar el problema y aplicar una técnica a ese problema cuando en realidad no estamos entendiendo el problema en sí. Entonces, hacía todas estas cosas, me sentía perdida, atascada, porque además me faltó una cosa importante que era que me habían enseñado que cada problema es un problema distinto, ¿sí? Y que entonces para cada problema distinto, supuestamente, yo necesito un modelo psicoterapéutico distinto para explicar ese problema. Díganme ustedes que están quizás, si están estudiando, recién salieran de la universidad, si es que no han visto todo eso que les estoy diciendo. Vamos a ver cómo podemos conceptualizar la depresión. Vamos a ver cómo podemos conceptualizar la ansiedad social. Vamos a ver cómo podemos conceptualizar los trastornos de la conducta alimentaria, como si fuesen cosas distintas. Y, spoiler, no son cosas distintas, ¿sí? En el sentido de que
¿En qué sentido? No es que tampoco quiero decir que no hace diferencia el problema, sino que lo que yo les quiero decir es, por detrás de ese diagnóstico tenemos un adolescente que emite comportamientos relacionados al estado de ánimo, comportamientos relacionados a la alimentación, comportamientos relacionados al colegio, comportamientos relacionados a los amigos, comportamientos relacionados a la familia, comportamientos relacionados a sí mismo. Y entonces, si es todo comportamiento, no hace sentido que yo lo explique de una forma distinta. Y eso es una de las cosas que nos mantiene atascados sin avanzar, porque nos enseñan que cada cosa es una, pero imagínense, ¿no? Como a nosotros nos gusta mucho decir en psicología que el ser humano es complejo, y es verdad, ¿no? En el sentido de la variedad de cosas que un ser humano puede hacer. Es infinita, es muchísimo. Entonces, si además yo necesito un modelo para explicar cada una de estas cosas, me voy a sentir perdida y sin saber qué hacer. Entonces, bueno, como me habían enseñado que cada problema era distinto, yo buscaba una explicación para cada problema, ¿no? Y trataba de ver las cosas por separado, al invés de tratar de entender el adolescente como un todo y tratar de entender sus comportamientos. Así estuve trabajando un tiempo, estuve trabajando con psicoterapia basada en evidencia desde antes de aprender la terapia de aceptación y compromiso. Fui avanzando un poco, pero seguía haciendo muchas de estas cosas. Entonces nunca tuve un modelo hasta encontrar la terapia de aceptación y compromiso con adolescentes que realmente me ayudara a entender todas estas cosas, ¿sí? A ver mucho más allá del diagnóstico y a entender, ¿no? ¿Cuál es la dificultad central del adolescente? Que va a ser la misma para todos los problemas psicológicos y en el próximo video vamos a hablar sobre eso, pero voy a mencionar un poquito sobre eso ahora. La terapia de aceptación y compromiso me ayuda a entender que el patrón de funcionamiento por detrás de un problema psicológico es el mismo, que es la inflexibilidad psicológica. ¿Qué es eso? Es una forma de funcionar orientado a tratar de reducir, controlar, minimizar, evadir pensamientos y emociones que son difíciles y que en el momento estos comportamientos ayudan y al mismo tiempo estos comportamientos alejan al adolescente de cosas que son importantes para ellos. Y al final, como aleja de cosas que son importantes, también genera malestar y entonces estas emociones y esos pensamientos terminan estando cada vez más presentes en la vida del adolescente. Y ese patrón está presente en cualquier problema psicológico. ¿Quieren un ejemplo? Yo les voy a dar dos. ¿Sí? Y luego en el próximo video vamos a hablar un poco más sobre eso. Adolescentes, por ejemplo, que cumplen con los criterios diagnósticos de un TDAH. ¿Qué suele pasar con esos adolescentes? Tienen dificultad para tolerar el aburrimiento, la frustración, ¿no? Sí, pueden tener ideas, pueden, porque en el fondo aquí igual nos estamos guiando un poco con el diagnóstico, pero es solo para yo poder mostrarles cómo esa dificultad común puede estar en esos diferentes diagnósticos, ¿sí? Entonces, tienen dificultad para tolerar el aburrimiento, la frustración, tienen ideas de que no son capaces, de que son menos que los demás y entonces frente a eso hacen cosas para evadir estas emociones, que pueden ser las más diversas dependiendo del adolescente. Quizás no hacen las tareas escolares, las dejan de lado cuando se empiezan a aburrir, se empiezan a mover cuando se empiezan a aburrir, ¿sí? Como formas de reducir estas emociones. Y haciendo estas cosas también están impactando en cosas importantes para ellos, ¿sí? Quizás no se están desarrollando con los amigos, quizás no se están desarrollando con el colegio, con la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué puede pasar como ejemplo en el trastorno obsesivo compulsivo? Los adolescentes tienen pensamientos, ideas que se les nombra de pensamientos invasivos, ideas obsesivas, que vienen a la mente y que a ese adolescente le incomoda tener esas ideas. Porque junto con eso quizás viene el miedo a la incertidumbre, la sensación de no ser perfecto, y entonces frente a eso, ¿no? Tiene conductas que la llamamos de compulsiones para poder reducir y controlar estas emociones y sentir que tiene control de las cosas y eliminar estos pensamientos que en el momento le funcionan y que al mismo tiempo, a largo plazo, lo limita porque hace con que estos pensamientos estén cada vez más presentes y que entonces le vaya mal en el colegio, le vaya mal con la familia, se sienta mal consigo mismo, se sienta cada vez más inseguro, cada vez más imperfecto
Y con eso yo les di solo 2 ejemplos porque vamos a seguir hablando sobre eso en el próximo video. Pero ¿para qué les di ese ejemplo? Porque una de las cosas que me ayudó mucho a sentirme más segura y que yo haría diferente hoy es leer más allá del diagnóstico y buscar la explicación en la forma de comportarse del adolescente y entender qué comportamientos son aquellos que mantienen el problema. Entender la función del comportamiento y entender para qué el adolescente actúa así y de qué forma estos comportamientos terminan perpetuando el problema. Segunda cosa que yo haría y que hago diferente ahora desde la terapia de aceptación y compromiso, trabajaría con principios, no con técnicas, ¿sí? Porque las técnicas salen de principios conductuales, ¿no? Y entonces cuando uno entiende los principios del cambio, del tipo reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, extinción, castigo, difusión, pueden haber otras cosas más, moldeamiento, modelado. Cuando uno entiende los principios de la conducta, uno no queda atrapado en técnicas, uno puede intervenir y entender cualquier problema psicológico. Porque yo te apuesto que a ti también te han dicho que tú no puedes trabajar con todos los problemas psicológicos. Y está bien si tú eliges hacer eso, pero eso no necesariamente es así, porque estamos hablando de conductas y que si yo entiendo conductas, yo puedo trabajar con cualquier conducta. Entonces, resumiendo, ¿qué cosas yo haría diferente si hoy estuviera empezando a atender adolescentes? No me quedaría centrada en un diagnóstico, sino que trataría de entender el problema y el patrón de funcionamiento relacionado a la inflexibilidad psicológica. Y en el próximo video vamos a ver cómo entender eso. No quedaría apegada a técnicas, sino que a partir de la explicación que le doy al problema, entendería los principios para poder intervenir en esas dificultades, comprendiendo el problema, entendiendo lo que estoy haciendo, no aplicando técnicas y siguiendo reglas de lo que tengo que hacer. Y entonces, haciendo estas cosas, ya estaría también entendiendo que no hay una diferencia en relación a que cada diagnóstico es una cosa, sino que la dificultad es central. Y al entender eso, uno puede intervenir en cualquier problema psicológico de una forma efectiva. Todas estas cosas yo las enseño y las vamos a ir viendo aquí en el canal de YouTube, pero también las enseño en el curso ACT con adolescentes y pueden encontrar el enlace también en la descripción. Bueno, todas estas cosas son cosas que yo haría diferente hoy, hago diferente hoy y que yo estoy segura que si tú sigues trabajando desde la lógica del modelo tradicional, es muy probable que uno te limites a trabajar con solo un problema, ¿no? Porque entonces no vas a entender los otros, vas a poder entender solo uno. No te vas a sentir seguro y confiante entendiendo lo que estás haciendo, vas a estar aplicando técnicas, ¿sí? Y entonces si el paciente empieza con un problema que aparece ser distinto a ese, ¿no? Estoy trabajando, no sé, trabajo solo con trastorno obsesivo compulsivo, pero ahí ese paciente empezó justo con un problema alimentario. Ah, entonces yo ya no trabajo con eso. Entonces, si tú quieres poder trabajar de una forma efectiva, útil, que entiendas lo que estás haciendo y teniendo confianza y seguridad, te recomiendo hacer estas cosas y dejar un poco de lado el modelo tradicional de psicología. Espero que les haya gustado ese video. Déjenme comentarios si no les gustó, si no están de acuerdo, si quieren criticarme, si el video está mal o si les gustó, si les sirvió, si quieren saber más, si tienen dudas, etcétera, etcétera. Déjenme un comentario, yo con gusto les voy a leer y vamos a seguir hablando sobre eso, pero no olviden de suscribirse al canal.